están conectando y llegando en este momento, les cuento, estoy con el director ejecutivo de CECEFA Acacia, Pedro Montoya. Bienvenidos nuevamente para aquellos que apenas están ingresando. Pedro. Bueno, feliz de nuevo, o sea, de saludarlos y estar con ustedes. Esperemos que la inmensa mayoría de todas las personas que nos acompañaron ayer ya estén incorporadas o incorporándose. Podemos tener una tarde maravillosa con unas exposiciones de primera, por supuesto. Así es, Pedro, así es. Vamos a tener personalidades muy interesantes y estamos seguros que les va a encantar. Claro. Y vamos a comenzar en la tarde de hoy con una excelente profesional. Una mujer que ha dedicado su vida a estudiar en profundidad situaciones que tienen que ver no solamente con la psicología, sino con la psicología forense. Una profesional que nosotros avalamos desde CECEFA Acacia como una persona realmente distinguida, y me refiero a la licenciada Sol Meléndez. Así es, Sol Meléndez. Sol Meléndez tiene reconocimientos internacionales, trabajos publicados en la Universidad Arturo Michelena, es ponente en congresos, conferencistas, en seminarios internacionales de tanalogía en México, conferencista internacional en Colombia, conferencista internacional en República Dominicana, ahora conferencista internacional desde acá, de Lima, ella por supuesto desde México, pero en este congreso de perfilación criminal. Experiencia evaluadora penitenciaria, es instructora, es psicoterapeuta, así que tienen que aprovechar. La doctora Sol Meléndez, bienvenida, la tenemos con nosotros ya al aire, y su ponencia va a ser la ciencia del comportamiento, el perfil de los asesinos organizados y asesinos desorganizados, detalles sobre los psicópatas y los sociópatas. Tema por demás que Pedro Montoya ayer estuvo bien interesante con la profesora Luisa Mendoza, los participantes muy atentos y estaban pidiendo un poquito más al respecto. Y resulta que vamos a dar muchísimo más a través de la licenciada Sol. Así es, así que bienvenida Sol Meléndez a este Congreso de Perfilación Internacional. Le dejamos a usted las cámaras y bienvenida. Muchas gracias a los dos. Y encantada de estar aquí, encantada y honrada, la verdad. Siempre creo que es un buen momento para, no solamente para enseñar, sino para aprender. Ayer estuve en las que me dio chance el trabajo de las presentaciones de ver, las vi, o sea, con mis audífonos, uno aquí y otro por allá en el trabajo, pero las escuché, las vi, porque yo creo que de eso se trata la profesión, ¿no? O sea, de siempre aprender. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y pues arrancamos, ¿no? Así es. La dejamos, entonces, sí. La dejamos participantes. ¿Puedo ya? Sí, compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y pues nada, bienvenidos a todos, también los participantes, a todos los inscritos. Y esperemos que de verdad la información nos alcance el tiempo porque estos son temas, bueno, amplios, ¿no? Muy bien. Ok, entonces ayer que estaba escuchando a algunos de mis compañeros, de los que están acá en este Congreso Internacional, y veía las preguntas que hacían los chicos y todo esto, y la verdad es que yo me nutro, ¿no? Creo que parte de lo que hacemos nosotros los psicoterapeutas precisamente es que empezamos a hacer las preguntas que las demás personas no se hacen, ¿no? Pero bueno, cuando ya no estamos en psicoterapia, sino precisamente en estos campos educativos, pues es eso, ¿no? O sea, hacer la pregunta correcta, porque preguntas, pues, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? Pero hacer la pregunta correcta es lo que de verdad va a hacer que el conocimiento sea útil. Les voy a pedir una disculpa porque mis audífonos no son como aislantes de sonido, y vivo en la Ciudad de México, o sea que encontrar aquí un espacio que no haya ruido va a estar complicado. Entonces, a lo mejor hayan algunos ruiditos de afuera de los vendedores o de las personas que pasan, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy un poco sobre el perfil de los asesinos organizados, desorganizados, y por supuesto que vamos a hablar de psicopatía, de sociopatía, y un poco sobre las diferencias entre ciertas patologías que yo veo tienden a confundir muchísimo a los estudiantes y, bueno, nosotros a los profesionales, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera que
pudiésemos hacernos ciertas preguntas, como les digo. Lo que va a hacer que nuestro conocimiento sea verdaderamente útil es hacernos las preguntas adecuadas, porque finalmente eso es lo que se hace no solamente en el campo de la psicoterapia, sino es lo que hacen los perfiladores criminales, es lo que hacen los criminólogos, para llegar entonces a una respuesta que verdaderamente pueda tener una resolución de algún caso, ¿no? Para nosotros detectar si alguien es imputable o inimputable, tenemos verdaderamente que hacer las preguntas adecuadas. Entonces, primero que nada, ¿por qué estudiar al psicópata? Porque la mayoría de las personas ahorita tienen una fascinación impresionante con este estilo de personalidad. La segunda pregunta sería, ¿todos los narcisistas son psicópatas? La tercera pregunta sería, ¿todos los psicópatas están asociados a delitos sexuales? Porque la mayoría piensa que sí. ¿Ok? ¿De dónde surge la diferenciación entre el delincuente común y el psicopático? Y si todos los psicópatas son delincuentes. En el camino de esta ponencia vamos a descubrir las respuestas a estas preguntas. Entonces, lo primero que yo quiero hablarles hoy, ¿verdad? Es sobre los criterios que usamos nosotros los psicólogos clínicos para valorar a una persona y así poderlos diagnosticar. Recuerden ustedes que la psicología clínica busca, primero que nada, establecer un diagnóstico para después entonces ocuparnos en lo que es el tratamiento. Y este tratamiento lo que nos va a dar es un pronóstico. Y es lo que hacemos muchísimo en el área, en el área judicial o en el área específica donde yo trabajé, que era el área penitenciaria. Entonces yo me tenía que encargar de evaluar a los privados de libertad de cualquier delito, de cualquier gravedad, para saber si estaban listos y poder estar en la calle, ¿no? Entonces era una responsabilidad bastante ardua. Entonces esto no es algo como que es gritón o es grosero, entonces ya yo digo que está loco, ¿no? Porque aparte empleo términos que no son, no. Para eso nosotros tenemos un manual, este manual se llama el DCM-5, es el manual, bueno, ahorita va por en su versión número 5, es el manual para poder diagnosticar enfermedades mentales. Este manual entonces nos dice que para nosotros poder diagnosticar un trastorno de personalidad tenemos que irnos a unos criterios y estos son los criterios que les presento acá, ¿ok? Entonces dice que en primer lugar la persona para poder diagnosticar tenemos que entonces verificar si tiene, ¿ok?, un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparte de las expectativas sociales o de las expectativas que esperan los demás de este sujeto, ¿no? Y ese patrón, cuando yo hablo de patrón, por favor, hablo de estructura, es decir, hablo de algo que se mantiene en el tiempo, ¿ok? Entonces, este patrón se manifiesta en dos, ¿ok? En dos, perdón, o más de las áreas siguientes, pero hice así porque son 4. Entonces, primero que nada, el aspecto cognitivo, el aspecto de cómo la persona piensa, ¿no? Entonces, formas de percibir e interpretarse a sí mismo, a los demás y a los acontecimientos. Y a partir de que nosotros empecemos a verificar estos criterios, nosotros podemos empezar a hacer evaluaciones o entrevistas, por supuesto, que tengan una congruencia con lo que nos dice el DSM, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves? ¿Cómo miras? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Son todas estas preguntas que nosotros hacemos para poder hacer un diagnóstico, ¿ok? En el segundo área en la que se manifiesta este patrón permanente de experiencia interna alejado de lo que espera la sociedad es el aspecto afectivo, ¿ok? Entonces, en el aspecto afectivo vamos a evaluar todas estas características dentro de las respuestas emocionales. Gamma tiene que ver con cantidad, intensidad tiene que ver en la forma como la persona vive las emociones. La labilidad tiene que ver con los cambios bruscos que tiene una persona de un momento a otro para cambiar de emoción. Fíjense que la labilidad, muchos de nosotros solemos ser lábiles y las personas dicen es que soy bipolar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que soy muy bipolar porque de repente estoy enojada, de repente estoy feliz. Y eso no tiene nada que ver con el trastorno bipolar, ¿ok? Que aparte es un trastorno psiquiátrico. Eso tiene que ver con una cualidad de este aspecto afectivo y todos en algún momento somos lábiles, ¿no? Y la adecuación a la respuesta emocional que tiene que ver con la congruencia, ¿no? Y es nuestro trabajo como psicólogos clínicos señalar las incongruencias de la persona. Evaluamos entonces en la tercera fase la actividad interpersonal y en la cuarta el control de los impulsos. En control de los impulsos empezamos a evaluar desde qué edad esta persona empezó a cometer delitos, cómo se inmiscuye en el delito, etcétera, ¿no?
Luego viene el segundo criterio. Este nada más es el primero, ¿ok? Fíjense que el DSM nos los pone con letras para que podamos hacer la diferenciación. Luego viene el segundo criterio y dice que el patrón de conducta que ya acabamos de ver con estas facetas que acabo de explicar es persistente y es inflexible, ¿ok? Y se extiende a una amplia gama de situaciones personales. Es decir, esta persona tiene conductas disfuncionales, no lo llamemos tóxico, por favor, disfuncionales. Tiene conductas disfuncionales en diferentes áreas de su vida, ¿ok? En el área laboral, en el área parental, en el área social. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. El tercer criterio, ¿ok? Es el patrón provoca, este patrón de conducta provoca malestar clínicamente significativo. Y ojo con eso, porque el malestar clínicamente significativo es una de las características diferenciales para cuando nosotros estamos tratando de diagnosticar a una persona con trastorno de personalidad antisocial, o si de repente tenemos la duda de que esta persona sea psicópata. Ojo con eso. ¿Cómo se manifiesta el malestar clínicamente significativo? Pues la persona te empieza a decir, ya no me siento bien, ya yo no quiero seguir esta vida, o empieza a cuestionarse muchos hechos de su vida, ¿no? Yo en el penal lo vi muchísimo porque pues no solamente era evaluadora, formaba parte del equipo de tratamiento, entonces yo tenía que tratar a los privados de libertad de máxima, media y mínima seguridad. Entonces, cuando el privado de libertad llegaba y decía, es que no sé, hay algo que no sé. No, ese no sé ya para mí es una respuesta. Y es una respuesta que se adecua a este criterio de el malestar clínicamente significativo que la persona refiere tener, ¿no? El cuarto criterio sería, este patrón es estable y es de larga duración. Y su inicio se remonta al menos en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Y ojo, tenemos que ver muy bien qué dice acá el DSM en la adolescencia, ¿ok? Es en la adolescencia cuando nosotros podemos empezar a hacer diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Antes de la adolescencia se le conoce como trastorno desafiante o trastorno oposicionista, ¿ok? Un poco para que tengan allí la diferenciación, porque a los 8 años, a los 9 años no podemos diagnosticar a alguien de antisocial, pero sí podemos decir, bueno, tiene un trastorno negativista desafiante, tiene un trastorno oposicionista y puede darse el caso de que haya una comorbilidad, ¿no? Que es lo que también nosotros los psicólogos clínicos trabajamos, porque hay muchos signos y hay muchos síntomas que se parecen, ¿no? Pero fíjense que por eso el DSM es bien específico y dice en la adolescencia o a principios de la edad adulta. El criterio número 5 dice que este patrón persistente no se le atribuye a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos evaluando a un interno, a un indiciado o imputado, dependiendo de cómo le digan en el país donde ustedes estén, nosotros tenemos que revisar antecedentes de enfermedad mental. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir porque es algo que se olvida, ¿ok? En tu familia hay antecedentes de enfermedad mental, has conocido dentro de tu familia alguna persona esquizofrénica, psicótica, tú has tenido alguna crisis psicótica, es importante porque de lo contrario nos estamos perdiendo de una información riquísima y de repente podemos cometer el error de diagnosticar un trastorno que de repente no iba por allí, ¿ok? Y el último criterio dice que el patrón persistente no es consecuencia de los efectos fisiológicos de una sustancia, es decir, de la droga o un medicamento, y que tampoco es consecuencia de una enfermedad médica, como por ejemplo el traumatismo cráneoencefálico, ¿ok? Entonces, con estos dos últimos criterios nosotros estamos descartando ¿qué? Trastorno psiquiátrico, porque cuando hablamos de personalidad tenemos que hacer la diferenciación con lo que es trastorno psiquiátrico. Trastorno psiquiátrico necesita un tratamiento psicofarmacológico, necesita también tratamiento psiquiátrico y por supuesto tratamiento psicoterapéutico, pero cuando hablamos de personalidad, en la personalidad, lamentablemente, ¿verdad? No hay una pastillita que diga, mira, te voy a dar esta pastillita para que seas un poquito menos
lábil, te voy a dar una pastillita para que seas menos llorón. No, no existe, ¿no? Entonces, por eso el DSM es tan enfático en decir no es una consecuencia de las drogas, no es una consecuencia de un accidente y no es una consecuencia de un trastorno mental. Teniendo estos 3 puntos, nosotros empezamos a valorar mediante una entrevista clínica preguntas para saber si esta persona tiene o no el trastorno de personalidad, en este caso antisocial. Estos son algunos mitos y creencias que más se repiten, ¿ok? En la calle. Todos los delincuentes están locos, solo los psicópatas cometen delitos. Las evaluaciones psicológicas son necesarias, pero se puede prescindir de ellas. En todos los países hay cárceles para enfermos mentales. Las mujeres que son víctimas de femicidio tienen la culpa porque no les da la gana de dejar a sus maridos. Los delitos están sobrevalorados porque como sociedad debemos cuidarnos y tomar medidas de precaución. Todos estos son, ojo, mitos, pero son mitos que se incrustan lamentablemente en el inconsciente colectivo de los países, de las ciudades. Aquí en México, bueno, yo soy venezolana, pero vivo en México. Aquí en México existe ¿ok? Existen estas 2 creencias de que las mujeres somos víctimas porque pues usamos de repente un traje muy corto, o porque de repente sonreímos de más, o porque como tú sales a las 7 de la noche si tú sabes que roban, no salgas. Entonces, bueno, ya entramos en otros fenómenos criminológicos que lo que hacen es revictimizar a las que ya de alguna forma son víctimas. Entonces son mitos, pero que lamentablemente se convierten en creencias cuando tú los vives diariamente, ¿no? Vamos a seguir tantito, pero esto sí es muy poquito porque mañana vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad. Entonces, existen 10, 11 trastornos de personalidad, ¿ok? Y cada trastorno de personalidad tiene, por supuesto, un esquema de pensamiento y tiene una estrategia que la persona hace para poder vivir, ¿no? Para poder poner afuera lo que tiene adentro, ¿no? Entonces, estos son los trastornos de personalidad. Repito, ninguno de estos trastornos de personalidad se trabajan con fármacos, a no ser que haya una comorbilidad. Cuando yo digo que hay comorbilidad es porque existe un trastorno extra al que ya la persona tiene. Entonces, por ejemplo, el trastorno... espérenme, les voy a poner acá. Ajá, mejor acá. El esquizoide y el esquizo, ¿ok? Tienen a veces mucho de rasgos esquizofrénicos que pueden pasar al borde de la esquizofrenia. Si hay esquizofrenia, hablamos de psicosis. Si hablamos de psicosis, entonces tenemos que hablar a fuerzas de un tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, los trastornos de personalidad tienen un esquema de pensamiento y este esquema de pensamiento no es que la persona lo tenga propiamente, que cada vez que hable lo diga, es inconsciente, pero digamos que el inconsciente de alguna forma domina lo que nosotros decimos y tiene una estrategia, ¿no? Y estas son las estrategias que emplean algunos de, por ejemplo, el trastorno dependiente, la estrategia es el apego, ¿no? Y con el trastorno dependiente de personalidad, cuando veamos un poco lo que es la psicopatía, vamos a ver que el psicópata siempre intenta buscar personas que sean dependientes, pero el dependiente también siempre va a buscar personas que le indiquen qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque se apega a las personas. El evitador emplea la evasión, el pasivo-agresivo la resistencia, por eso el pasivo-agresivo entonces explota, el paranoide todo el tiempo está alerta, el histriónico, pues suele ser una persona muy dramática. El obsesivo compulsivo, pues lo que domina su vida es este intento de ser perfecto. El esquizoide suele aislarse, ¿okay? La estrategia es la desolación. El narcisista, demostrar superioridad. El antisocial, pues la estrategia que emplea es el ataque, por eso las cárceles están llenas de antisociales, y el borderline está siempre a la defensiva, ¿no? Entonces acá los tengo un poco más distribuidos de acuerdo a cómo nos los muestra el DSM también, ¿no? El DSM nos dice entonces, son 4 grupos, el grupo A, ¿ok? Los llama el grupo de los excéntricos, paranoide, esquizoide y esquizotípico. La raíz esquizo tiene que ver con algo que está partido, por eso el esquizoide y el esquizotípico están cerca de tener a veces características o rasgos parecidos a los esquizofrénicos, es decir,
El esquizoide, metido en sus ilusiones y metido en sus delusiones, puede llegar a un momento en el que pasa la barrera y empieza a tener alucinaciones. Si hay alucinaciones, hablamos de esquizofrenia. Entonces, aquí ya hablamos de estos trastornos que tienen comorbilidad. ¿Okay? En el grupo B están los explosivos y dramáticos. Acá es donde está nuestro antisocial, ¿verdad? De lo cual las cárceles están llenas. Está el border o el límite, se le conoce como borderline o límite, el histriónico, el narcisista y el antisocial. Ojo con esto. No todos los narcisistas son antisociales, y recuerden que les puse la preguntita hace unos minutos al inicio. No todos los narcisistas son antisociales, ¿ok? Acá, incluso en esta clase, pueden haber personas que sean narcisistas, es decir, que yo me crea que soy muy, muy fuerte, muy poderoso, muy empoderado, o que lo que yo hago no lo hace más nadie sin necesidad de yo caer en el delito, ¿ok? Se refiere, el nombre que se les da, fíjense que es el nombre de explosivos y dramáticos, es porque suelen vivir hacia afuera, como con una pantalla, como con una apariencia, ¿no? Y luego está el último grupo, que es el grupo de los ansiosos. Tenemos al evitativo, al dependiente y al obsesivo compulsivo. Estos no especificados es la pelea que yo tengo con el DSM, ¿ok? Porque los que son psicólogos o los que estén estudiando psicología, que estén acá en este congreso, se darán cuenta que el DSM tiene un montón de trastornos en donde dicen no especificado, por especificar. Entonces, es la lucha un poco que tienen muchísimos psicólogos de la APA con el hecho de patologizar todo, ¿no? El hecho de que todo tiene un nombre, una etiqueta, una patología. Entonces, los no especificados son estos dos, y tiene que ver con el hecho de, mira, es que no entran en una categoría propiamente psiquiátrica, pero no entran en una categoría propiamente de personalidad. Pero, pues, se han conocido personas que tienen estas características, entonces vamos a ponerlos allí, ¿no? Ahora bien, estos trastornos, ¿ok? Estos son trastornos, ¿ok? Cuando hablamos de trastornos, hablamos de algo que está de alguna forma roto, hablamos de alguna forma de algo que está partido, hablamos de partes, ¿no? De ahí viene la palabra trastornos, de trastes, de partes. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de, bueno, hay un sentimiento, hay una sensación, perdón, de malestar. Pero cuando hablamos de este personaje que venimos a hablar aquí, que es el psicópata, ¿verdad? Bueno, parte de los personajes que venimos a hablar acá, decimos, bueno, pero entonces que el psicópata no es un trastorno de personalidad, y no, ¿ok? No lo es. El psicópata, de acuerdo a numerosos profesionales, pero desde hace mucho tiempo, y cuando digo hace mucho tiempo me refiero a cuando se empezó a hablar como tal del nombre y del diagnóstico, estamos hablando de 1942, pero mucho antes ya se hablaba del psicópata, ¿no? Sin ponerle el nombre, pero sí haciendo una descripción de sus características. Entonces, no se habla de que sea una persona que está enferma, se habla de que es una persona que quiere llevar así su personalidad. Hugo Marietán dice, no se está psicópata, se es psicópata, ¿ok? Entonces, el psicópata es una persona que genera padecimiento en su entorno, ¿ok? Lo que define su personalidad es hacer sufrir. Él no duda en concretar lo que le viene bien, ¿ok? No hace discursos, actúa. Y entonces acá nos dice, la psicopatía es una manera de ser, no es una enfermedad, es un estilo ejercido libremente. El psicópata es así y quiere ser así. Hace poco hice un seminario con una de las personas que más admiro y que más ha hablado sobre psicopatía, que se llama Hugo Marietán, es de Argentina. Hicimos un seminario de varios días. Y Hugo Marietán dijo algo que, bueno, voy a tomar y por supuesto hago la referencia porque es de él. Y dijo, con la mente de cada uno de ustedes no van a entender al psicópata, ¿ok? Y se los quiero decir porque necesito que ahorita hagan ese ejercicio. Desde mi empatía, porque yo espero que todos los que estemos acá tengamos esa partecita de empatía, no lo podemos entender. Entonces se nos hace difícil, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? No es la pregunta adecuada, es así. Si es así, ¿qué me puedo esperar yo de esta persona? ¿Ok? Si nosotros estamos tratando desde nuestra empatía, desde nuestra salud mental, buscar entender al psicópata, pues jamás lo vamos a entender y nos vamos a volver, es como el perro que se muerde la cola, vamos a estar así, ¿ok? Persiguiéndonos la cola, ¿y para qué? Entonces, hay un mecanismo de defensa en psicología que se llama escisión. Si nosotros podemos escindir nuestra personalidad y entender que el psicópata es así, bueno, si es así, entonces ¿yo qué me puedo esperar de él? Pues
precisamente conocerlo, ¿no? Conocerlo es lo que va a hacer que nosotros podamos tener mecanismos de prevención, no solamente dentro de la cárcel, no solamente en el ámbito judicial, sino también con los psicópatas estructurados, es decir, los que no cometen delitos, los subclínicos, los que están pues metidos en los hogares, ¿no? ¿Cómo estudiar al psicópata? Entonces, vino hace muchísimo tiempo Philip Pinel, por allá en 1600, trabajando en psiquiátricos, y se dio cuenta de que Philip Pinel tenía dividido a los enfermos mentales en 3 categorías. Los de idiocia, o sea, los que tenían problemas cognitivos, los maníacos y los delirantes, ¿ok? Estas 3 categorías. Y resulta que se dio cuenta que había otro grupo que no parecía estar tan mal, pero que estaban mal, pero que él no sabía qué onda, ¿no? Y Philip Pinel dijo, óyeme, yo creo que estas personas están bien de su cabeza, de su inteligencia, de sus actitudes, pero como que no están bien de su moral. Entonces los empezó a llamar los maníacos. Primero los llamó los locos sin delirio y después los llamó los locos morales. Y a partir de Pinel, entonces después vino Kraepelin, después vino Milon, después vino Clechy, después vino Herr, y a partir de todos esos montones de especialistas llegamos acá nosotros, que estamos fascinados con este estilo de personalidad y que queremos estudiarlo, sobre todo porque hemos tenido contacto con algún psicópata en nuestra vida, en mi caso, pues en las cárceles, ¿no? Entonces, Robert Herr, tomado de Herbie Clechy, ¿verdad? Adecuó esta escala de evaluación para los psicópatas. Esta es la que usa el FBI hoy en día, ¿ok? Entonces, él divide, para nosotros poder estudiar al psicópata, lo divide en 2 factores, ¿ok? Factor 1, acá por favor vean el cuadro grande, factor 1 y luego viene el factor 2. Y cada factor tiene unas facetas, ¿ok? Entonces el factor 1 tiene la faceta 1 y la faceta 2. En la faceta 1 nos encontramos la interpersonal y encontramos 4 características o rasgos. Obviamente yo se los pongo corto porque cada uno de estos rasgos tiene una explicación completa para nosotros poder decir si una persona que estamos evaluando es locuaz, es mentiroso, es manipulador, es egocéntrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros lo leemos así como de afuera, decimos, bueno, pero yo soy encantadora, o bueno, pero yo siento que puedo hacer las cosas, que es la sensación grandiosa de autovalía. Entonces, no es como que los rasgos que nos hacen estar adecuados en una sociedad, no, son, por supuesto, una explicación mucho más detallada de estos rasgos asociados entonces a cómo se comportan. Ese es la ruiditos que sabía que iba a venir, ¿ok? Entonces van a escuchar la campanita un poquito. Luego viene la faceta número 2, que es la faceta emocional, ¿no? En la faceta emocional tenemos falta de remordimiento y culpa, escasa profundidad de los afectos, insensibilidad y falta de empatía e incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones, ¿ok? Si una persona tiene, ¿ok? Varios de estas características dentro de esta faceta, nosotros entonces ya empezamos a estudiar, bueno, en el factor 1 cumple con los criterios, ¿ok? Así es como lo empezamos nosotros a estudiar. Y luego viene el factor 2 que nos habla de 2 facetas, el estilo de vida que lleve la persona y el componente antisocial. Y aquí, ojo, el componente antisocial, es decir, que no es lo mismo un psicópata que un antisocial. Y es una de las dudas que les puse al principio, ¿verdad? Que yo quiero y espero que después de esta presentación se vaya un poco más aclarado el panorama de que un antisocial no necesariamente es psicópata, ¿ok? Y un psicópata no necesariamente es antisocial. Entonces, la faceta antisocial tenemos falta de control, problemas de conductas precoces, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y tenemos versatilidad criminal. En el estilo de vida, la faceta 3, no la voy a leer, ustedes la están leyendo, pero algo que siempre me llama la atención y que se repite muchísimo, ¿ok? Es la necesidad de estimulación, o sea, el psicópata necesita vivir experiencias constantemente que lo hagan salir de su zona de confort. Por eso no se mantienen los trabajos, por eso no terminan las carreras. Si nosotros podemos ver por lo menos Ted Bundy, ¿qué hacía? ¿No? Se inscribió en varias carreras y no las terminó, tenía varios trabajos y no los terminó. Entonces, de alguna forma, se aburren
rápido y por eso entonces implementan nuevas formas de vivir la vida, ¿no? Y el estilo de vida parasitario. Porque ¿qué pasa? Que si yo me aburro y empiezo a buscar otro trabajo, pues obviamente me convierto en una persona que no mantiene en tiempo la funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, estilo de vida parasitario. Estos son los factores, más o menos se ve así, ¿ok? Así está en grande. Y fíjense que acá, no sé si ustedes lo alcanzan a leer, pero dice que esta evaluación no se hace sola. O sea, yo no voy a entrar sola con una persona que se presuma que es psicópata. Yo voy a entrar con otros especialistas porque precisamente muchas de las evaluaciones que son así de tipo cuestionarios, por supuesto, se les objeta el hecho de que hay mucha subjetividad por parte del especialista. Entonces es bueno que exista juicio clínico, que es algo que en psicopatología se le conoce así. Es decir, yo puedo ser una psicoterapeuta de orientación integrativa, como de hecho lo soy, y encontrar una psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, pero que ambas, ¿ok? Tenemos el mismo juicio sobre una sola persona independientemente de nuestros enfoques. A eso se le llama juicio clínico. Cuando hay juicio clínico hay validez, ¿ok? Entonces por eso se necesita que hayan varios profesionales aplicando esta prueba para que exista el juicio clínico y se pueda tomar en cuenta los resultados de la evaluación. Pero no solo se evalúa a la persona, ¿ok? También se busca la documentación disponible sobre esta persona en particular, el historial delictivo, el historial de la vida laboral, los trabajadores sociales evalúan cómo fue todo su proceso escolar, ¿ok? Y por supuesto, como les dije, cada uno de estos ítems tiene una particularidad y son extensos, ¿no? Esta prueba me parece que la pueden encontrar en internet. Como para que ustedes la sigan ampliando, se llama PCL-R, PCLR, ¿ok? ¿Cómo se comporta el psicópata? Porque entonces decimos, bueno, pero es que el psicópata está loco y ya. No, el psicópata no está loco y ya, ¿ok? Y tampoco es como, ay, no tiene culpa de psicópata. No, hay situaciones en las que de repente yo no me siento culpable porque no siento que haya dañado a nadie y eso no me hace ser psicópata, ¿no? Entonces, se debe tener claro que la psicopatía es más, supera el hecho de no tener culpa. Y entonces se conoce que es la incapacidad que tiene para procesar la experiencia emocional, ¿ok? Incluyendo el amor y la preocupación por otro. La preocupación por otro, ¿qué tiene que ver? Con empatía, ¿verdad? Lo segundo, dice este autor, es una aberración en la capacidad para tener y apreciar una experiencia emocional real. Es decir, no calculada mediante el interés, ¿no? Y esto le impide relacionarse con los demás. Cuando no es un antisocial, fíjense que dice, por esto el psicópata actúa generalmente de modo antisocial, aunque sea dentro del margen técnico de la ley. Cuando se refiere al margen técnico de la ley es porque si no ha cometido un delito grave o si no ha cometido un delito tipificado en los códigos penales como delito, al menos sí entra en ese vacío que hay en muchos países de, mira, sí, o sea, no es un delito, pero no está bien que lo hagas, ¿sabes? Ese vacío, ahí está, ahí, ¿ok? Esa duda que nos da a nivel legal en cuanto a si lo que estás haciendo está bien o está mal, pero no entendido desde la subjetividad, sino desde el margen de la ley, allí nosotros empezamos a cuestionarnos a esta persona, ¿ok? Y dice entonces, los individuos normales, y pongo normales entre comillas, no voy a entrar en términos simplemente me voy a referir a normalidad como promedio, ¿ok? Normalidad como promedio quiere decir que soy congruente con lo que hago, soy congruente con lo que pienso y con lo que siento, ¿no? Entonces, en los individuos normales sentimos una obligación hacia los demás, sobre todo si hemos hecho algo malo, ¿no? Si hemos hecho algo malo en contra de alguna persona, si hemos hecho algo inadecuado, nosotros vamos a buscar repararlo, ¿no? Entonces, el problema con el psicópata es que no tiene la empatía. Entonces, el psicópata dice, porque yo tengo obligación con los demás, porque yo tengo que pedir disculpas, ¿no? Ahora, para nosotros poder entonces tener como, ajá, sí, pero entonces como yo a nivel funcional puedo evaluar si alguien es antisocial, si alguien es psicópata. Primero, por eso les puse los criterios del DSM del trastorno antisocial de personalidad. Segundo, por eso les acabo de poner el listado de psicopatía de Her, ¿no? Pero si todavía tenemos dudas, entonces,
La psicopatía se centra en la personalidad del individuo. Para eso es importante que ustedes estudien qué es la personalidad, qué lo conforma, ¿no? Temperamento, carácter, rasgos, actitudes, lo biológico, lo constitucional, lo de afuera, ¿no? Todo eso, porque no es tan sencillo. Pero bueno, la psicopatía se centra en la personalidad del individuo y el trastorno antisocial de personalidad se centra en las conductas que son observables y que son desviadas. Fíjense que entonces aquí estamos teniendo una diferenciación que nos ayuda a nosotros si queremos estar en cuanto a diagnosticar a una persona, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita una diferenciación entre algunos de los trastornos, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan claro. Entonces, ¿cómo diferenciar un psicópata de un psicótico? ¿Ok? Porque es que es una duda que siempre sale, ¿ok? Un psicótico es una persona que tiene alucinaciones, que tiene delirios y que no está viviendo en el momento aquí ahora. ¿Por qué? Porque está perdido, ¿ok? Mentalmente está perdido. El psicótico es un esquizofrénico, el psicótico puede ser bipolar, ¿ok? Obviamente yo no me voy a detener en esto porque eso es más psicopatológico, pero simplemente se los digo para que lo tengan allí y para que entonces dejemos de confundir psicótico con psicópata. El psicótico es lo que vulgarmente se le conoce en la calle como el que está loco, ¿ok? Es la persona que no sabe quién es la persona que no sabe dónde está, es la persona que perdió, ¿ok? De vista para qué está viviendo, quién es o cómo es. En cambio que el psicópata no, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferenciar un psicópata de un psicótico? Bueno, el psicópata para empezar no tiene alucinaciones. El psicótico sufre alucinaciones y delusiones. El psicópata es racional, ¿ok? Dentro de los confines de su propio dolor y placer, que sí son las emociones que siente el psicópata. No piensen que el psicópata no tiene emociones, sí tiene emociones. Le duelen las cosas que hace porque se frustra y por supuesto que va a buscar siempre el placer y esas son emociones. El psicótico puede ser autista y puede ser alejado de la realidad. El psicópata no presenta ansiedad ni remordimiento, los psicóticos presentan un alto grado de ansiedad y sentimiento de culpabilidad. En la adolescencia, el psicópata exhibe una conducta asocial, que no quiere decir antisocial, ¿ok? Asocial y antisocial son dos cosas diferentes. Asocial es cuando yo no quiero relacionarme con personas. Antisocial es cuando yo infrinjo alguna norma dentro de la ley, ¿ok? Entonces, en la adolescencia, si no ha cometido ningún delito, el psicópata exhibe una conducta social, no se quiere relacionar con nadie. Y en la adolescencia, el psicótico es prepsicótico y esta prepsicosis le da entonces por ser ensimismado e introvertido. Ahora, ¿cómo diferenciar a un psicópata de un neurótico? ¿No? Se van a decir, pero es que la neurosis, dijo Freud, son todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo desde una falta primordial, hablaba Freud, ¿no? Y pues muchos autores, ya, fíjense que la Organización Mundial de la Salud ya no considera la neurosis como un trastorno, o sea, como nombre, me refiero. Ahorita la Organización Mundial de la Salud y el DSM pues solamente hablan de trastornos mentales y de trastornos de la conducta. Sin embargo, para efectos educativos pues hablamos de los neuróticos y todos nosotros somos neuróticos. Ustedes los que están en esta sala, los ponentes que van a ir al rato y los moderadores, todos somos neuróticos, porque estamos sufriendo por cosas que no hacemos y porque estamos sufriendo por lo que ya hicimos. Entonces, esa circularidad en nuestra personalidad, pero si lo hago, pero si no lo hago, pero sufro, pero estoy rumiando en vez de estar pensando, eso nos hace ser neuróticos. Y pues, perdónenme, pero yo seré neurótica, pero no soy psicópata. Entonces, más o menos es para que ustedes vean la diferencia. Entonces, en la psicopatía no hay ansiedad. El neurótico sufre de ansiedad intensa, por eso van a terapia, ¿no? El psicópata no tiene sentimiento de culpa ni tampoco inhibición, ¿no? El neurótico tiene sentimientos de culpa e inhibición, el psicópata no reprime ni contiene, a no ser que suponga un beneficio. El neurótico, pues vivimos reprimiendo, ¿no? Le hubiese dicho, le hubiese hecho, ¿verdad? Entonces vivimos reprimidos los neuróticos. Los psicópatas, cuando son delincuentes, buscan obtener ganancia de todo lo que les rodea, ¿ok? No buscan ayuda. Aunque ambos grupos cometen delitos, las motivaciones son diferentes. La motivación del psicópata es muy diferente a la del neurótico. Y ahora, cuando los neuróticos cometen delitos, porque sí los cometen, ¿verdad? Sufren una ansiedad intensa y una compulsión que les induce a cometer una acción particular, buscan ayudas y se sienten culpables. Según las palabras del doctor Herr, ¿verdad? No todos los psicópatas terminan en la cárcel, ¿ok? Y como les decía ahorita,
Para muchos, la conducta antisocial del psicópata consiste en llevar a cabo negocios que son cuestionables, prácticas poco profesionales, poco éticas, ¿no? Y muchos otros hacen cosas que no siendo ilegales son inmorales o dañan a los demás. Por ejemplo, son mujeriegos, engañan a sus parejas, niegan a su familia el bienestar físico o psíquico, es decir, los golpean, los maltratan. ¿Ok? El gran problema de las conductas de este tipo es que son difíciles de documentar y evaluar sin la ayuda de la familia, amigos, conocidos o socios. Y lamentablemente las personas no se quieren inmiscuir en hablar, ¿no?, de esta persona maltratadora o de esta persona delincuente. Ahora bien, todos los asesinos múltiples o los asesinos en serie son psicópatas. Tenemos tres tipos de asesinos: los asesinos en muscle mass murder, el spree killer, que es un tipo intermedio, es un tipo itinerante, ¿no? Se le conoce, y el asesino en serie, el serial killer. Yo no me voy a meter mucho con esto. Ayer brillantemente la doctora María Luisa habló muchísimo de esto, ¿no? Pero dice Robert Herr: no obstante, el que un sujeto sea psicópata no significa que se le deba atribuir como condición sine qua non el término de asesino en serie. No todos los asesinos en serie son psicópatas, ¿ok? El homicidio en serie es raro y su comprensión es difícil. Entendamos la conducta asesina aislada fruto de un arranque de ira, de celos, de venganza, ¿ok? ¿Qué es lo que nos sorprende? La repetición de la conducta, ¿ok? El término de asesino en serie, entonces, creo que ayer lo dijo la doctora María Luisa, fue un término acuñado por Robert Ressler, ¿verdad? Y es que Robert Ressler dijo, o sea, pero ¿qué sentido tiene atrapar a las personas, meterlos presos y ya? O sea, hay que ver cómo nosotros como sociedad podemos protegernos. Y ahí fue cuando empezó a ir a las cárceles con los individuos condenados a buscar cuáles eran las razones del ser delictivo. Entonces, allí fue cuando él empezó a hablar de esto que conocemos como perfil criminal, ¿ok? Y que al día de hoy se sigue usando a través de la autopsia psicológica y a través de las demás evaluaciones dentro de la psicología forense, ¿no? El asesino, dentro de un punto de vista del potencial homicida, es aquel quien tiende de forma reiterativa a atentar contra la vida de los demás, ¿ok? El asesino en serie comete asesinatos separados en el tiempo, sin conexión de unos con otros y con vinculación, es decir, selecciona a un tipo de víctima, ¿ok? Tiene una peculiaridad en la criminodinamia y tiene factores temporales o situacionales. Yo hoy simplemente les voy a hablar de las diferencias entre los asesinos organizados y los desorganizados, ¿no? Ya habiendo explicado un poco lo que es el psicótico, lo que es el psicópata y lo que es el antisocial. Porque lo que es psicópata antisocial, psicótico es lo que llega entonces a convertirse en esto que venimos a hablar acá, ¿no? Entonces el asesino organizado no deja huella, prepara bien el crimen tomando sus precauciones, buscan un lucro económico, una ganancia o la gratificación sexual y son difíciles de retener por la policía. Ahora, el asesino desorganizado prepara mal el crimen y dejan huellas numerosas en la escena, suelen entregarse después del crimen, carecen de autocrítica, suelen ser detenidos con facilidad por la policía y tienen un móvil extraño, ¿no? Un móvil que necesita ser muy estudiado porque no enmarca ni dentro del poder, ni dentro de lo económico, ni dentro de lo sexual. Vamos a seguir ampliando un poco, ¿no? Eso se los voy a explicar al rato. Bueno, al ratísimo, sé que me queda muy poquito tiempo. Fíjense, yo les traje dos casos, ¿no? Y si ustedes quieren, los anotan y luego los buscan, ¿no? Entonces, está el caso y fíjense que acá nos ponen casos de una asesina en serie organizada, psicópata, ¿ok? Por egocentrismo. Por egocentrismo. Pero ¿qué dice? Asesina en serie organizada. Esta es la historia de Eileen Carol Wuornos. Hay una película que se llama Monster. Búsquenla, por favor, es buenísima y relata muy bien la historia de esta mujer. Entonces, es una de las pocas mujeres asesinas en serie que existen. Es decir, ya sabemos que la predominancia se da en los hombres, ¿no? Se suele encontrar asesinos en serie masculinos, no femeninos, pero esta es una de las pocas que hay. Entonces, ella, con una pistola calibre 22, fue la responsable del asesinato de 6 varones de mediana edad. ¿Y por qué es asesina en serie? Bueno, porque tenía un mismo tipo de víctima, un mismo tipo de modus operandi, que ya vamos a ver un poquito, ¿no? Después que los mataba, ok, yo les voy a hacer como una paráfrasis para no leerles todo esto. Después que ella los mataba, les robaba todo lo que tenían, ok.
Y en el caso de Aileen, pues su historia es bien curiosa para estudiarlo a nivel de qué la hizo convertirse en una delincuente, en una asesina. Nos vamos, por supuesto, a su infancia y todo esto y evaluamos a través de desencadenantes y detonantes, bueno, que a mí me encanta, que no es no es el foco hoy, pero como no es usual, entonces se tomó el caso de ella y al menos el doctor Luis Borrás dice, es extraño que las mujeres actúen por móviles sexuales, ¿ok? Por lo general, el móvil de la conducta criminal en una mujer es el lucro, la ambición personal, el enamoramiento o el desamor, o la situación de estar aterrorizadas o maltratadas por alguien. Pero en el caso de Aileen no fue así. Entonces aquí más o menos nos dicen la historia de Aileen. Sus padres fueron adolescentes, se separaron, la dieron en adopción. Después Aileen es abusada sexualmente por varias personas. En uno de estos abusos sexuales queda embarazada, ¿ok? De un sujeto que jamás se identificó. Ella, el niño, pues lo perdió. A partir de entonces ella llevaría una vida errática ejerciendo la prostitución. ¿Ok? Aquí empezamos nosotros a ver los antecedentes de conducta delictiva. Fíjense, en el 74 entró a la prisión de Colorado, en el 81 nuevamente la vuelven a encarcelar, 2 años más tarde la arrestan, ¿no? Tenía una conducta delictiva que ya venía gestándose allí, ¿no? En el 86 conoce a una chica con la que empieza a tener una relación amorosa y aquí empiezan a aparecer los cuerpos, ¿ok? De las personas. Richard Mallory, 51 años, el mismo arma. David Spears, de 43, la misma arma. Este varón de 40 años, la misma arma. Y otra víctima de 65 años con la misma arma, ¿no? ¿Qué pasó? Estas son fotos reales, ¿ok? Aileen Wuornos es finalmente detenida, ¿ok? Confesó los 6 asesinatos. La socia, su pareja, por supuesto que era cómplice, por supuesto que sabía todo, pero decidió colaborar con la policía para que le rebajara una pena. Fue sentenciada con la pena capital y murió ejecutada, ¿no? Ahora, les doy esto sí súper rápido, ¿verdad? Para entonces nosotros hablar del acto criminal como tal, ¿no? En el acto criminal tenemos 2 vertientes. Tenemos la vertiente de la firma del delincuente y el modus operandi. Firma, modus. En la firma del delincuente nosotros tenemos el porqué del delito y en este porqué del delito nos hacemos estas preguntas. ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué rituales o conductas revelan las fantasías del delincuente? ¿Cuáles fueron sus actos, como por ejemplo, para seleccionar una determinada víctima? ¿Cuál fue el diálogo que estableció con ella para poder atraparla? ¿Ok? ¿Cuáles fueron las acciones no necesarias para controlar a la víctima? ¿Hubo o no hubo mutilaciones? ¿Cuáles fueron las formas de dejar el cadáver post-mortem? La forma de dejar el cadáver y cuáles fueron los actos post-mortem realizados en Cuando Hugo Marguetán habla de qué tenemos nosotros que buscar en un cuerpo, lo que buscamos es esto, porque todo lo que hace la persona con el cuerpo nos está diciendo mucho del por qué, pero nos está acercando sobre todo al tipo de patología que tiene esta persona. Por eso es que ella es diagnosticada, entonces, bueno, sí, de alguna forma, ¿no? Es puesta como una psicópata. Llevarse recuerdos o trofeos de la escena del crimen son ejemplos características de la firma. Y la firma nos dice el por qué. Y luego viene entonces el cómo. En el cómo, lo buscamos en el modus operandi, ¿ok? El modus operandi, recuerden que es lo que el asesino hace para llegar a cometer el crimen, ¿no? La evidencia conductual que deja, el método de aproximación a la víctima, si llegó por engaño o por sorpresa, el momento del día elegido para actuar, las zonas seleccionadas para abordar y atacar a la víctima, el arma utilizada y la fuerza necesaria para controlar a la víctima, cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo la abandona y cuáles son las conductas de precaución que tiene, por supuesto, para que no lo atrapen. ¿Qué es lo que pasa con el asesino organizado? La fantasía se vuelve parte de su día a día y por lo general las pulsiones, todos estamos llenos de pulsiones, hay una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Por lo general, las pulsiones tanáticas o las pulsiones de muerte son las que hacen que estas personas vayan reestructurando la fantasía y por supuesto vayan, lo que se dice en criminología, teniendo un perfeccionamiento de la técnica porque evidentemente no quieren ser atrapados, pero ya no se pueden salir del círculo de, en este caso, cometer delito, ¿no? Entonces, ¿qué significado tienen los homicidios para Aileen? Entonces nosotros nos unimos acá el acto criminal. La firma
más el modus operandi, ¿no? Y nos hacemos entonces preguntas. ¿Qué motivó al delincuente a cometer el crimen? Por lo general son 4 motivos: venganza, ira, sadismo o sexo. ¿Ok? Entonces, acá, pues buscamos qué sería lo que pasó con ella, ¿no? Yo les recomiendo que vean la película para que ustedes mismos puedan verificar entonces las respuestas de esta presentación que yo les estoy haciendo. Y entonces tenemos el siguiente, ¿no? El caso de un asesino en serie desorganizado, y fíjense que es desorganizado, psicótico, por delirio. ¿Ok? La otra, recuerdan, psicópata, organizada por egocentrismo. Este es desorganizado, psicótico, por delirio, ¿ok? Entonces, es el caso de Jeffrey Leonard Dahmer, alias el carnicero de Milwaukee, ¿ok? Mató a 17 personas hasta que lo detuvieron en 1991. Estas son las fotos reales. Con los restos y cráneos de sus víctimas asesinadas, pretendía levantar un altar dedicado al demonio con objeto de conseguir el poder de las fuerzas del mal, ¿ok? Refería en sus declaraciones que se creía poseído de algún espíritu maligno, y él no comprendía por qué hacía lo que hacía, ¿no? Tenía placer, pero no podía entender qué era lo que hacía. Los profesionales de la psiquiatría que asumieron el caso alegaron que presentaba un trastorno mental para ser condenado a una cárcel, ¿ok? Pero pues la fiscalía y por supuesto los defensores de las víctimas decidieron que no, que se iba a ir a una cárcel. En esa cárcel murió asesinado por un interno, ¿ok? Jeffrey Dahmer hacía trepanaciones con los cuerpos de las personas, los ponía en posiciones bastante cruentas y terribles. Algunos los llegó a violar, es decir, llegó a practicar la necrofilia con algunos de los cadáveres, vaya, es el punto de la necrofilia, ¿no? Y pues venía de una familia tranquila, venía de una familia normal. Entonces, pues ahí les dejo un poco para que ustedes busquen, ¿no? Y para ir cerrando entonces, ya que hablamos un poco de lo que era la psicopatía y cómo entonces podemos asociarlas al caso de Aileen, tenemos que hablar entonces de lo que son los delirios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Jeffrey Dahmer era un asesino psicótico, desorganizado, por delirio. Entonces, por lo general, los homicidas desorganizados son psicóticos, y la mayoría de los psicóticos son delirantes. Entonces, el delirio es una creencia o una idea imaginaria que el paciente vive con total convencimiento de su veracidad. Esto es así, aunque la realidad le muestre que no es así. ¿Ok? La persona que sufre de trastornos delirantes está convencida de que aquello que ve, que son las alucinaciones, lo que veo son las alucinaciones, la convicción de lo que estoy sintiendo es el delirio, ¿no? Entonces piensa que esto es totalmente cierto. Estos son los tipos de delirio que conocemos hasta ahora: delirio de persecución, de celos, de culpa, de grandeza, de contenido místico religioso, de contenido somático, de referencia y de control, ¿ok? Acá está un poco la explicación de cada uno de los delirios. Por supuesto que es una explicación muy chiquita porque viene con muchas más representaciones, pero un poco para que ustedes sepan que más o menos qué es lo que está sintiendo la persona. Entonces la persona está convencida de que lo están persiguiendo, de que lo quieren perjudicar. En los delirios de celo está convencida de que su pareja lo engaña. En el de culpa, la persona atribuye todo el enredo de su mundo a algo que él ha hecho mal y por eso se merece todo lo que le pase. En el delirio de grandeza, la persona se considera superior, ¿ok? Y como tal está por encima de los demás. En el delirio de contenido místico o religioso, la persona puede entrar en fase de misticismo. Ayer me parece que la doctora María Luisa habló algo de esto, ¿no? Y busca siempre la perfección en su conducta porque ve que todo lo que hace es consecuencia de los pecados. El delirio de contenido somático, el paciente cree que tiene algunas deformaciones físicas, aunque no es así en realidad. El delirio de referencia, el paciente o la persona siente que todo lo que ocurre por él, que nada es casualidad. Y el delirio de control, el paciente cree que su pensamiento está dirigido y controlado por otra persona, ¿ok? Entonces, esto más o menos es la criminodinamia en el trastorno delirante, y por supuesto que se convierte en los homicidas desorganizados, ¿ok? Hay una circunstancia previa al delito, hay una premeditación, pero la premeditación es delirante, ¿ok? No es consciente. Hay una progresión delictiva
comisión del delito con lucidez, serenidad, astucia y precisión, pero después del delito, por supuesto, no hay un entendimiento de por qué pasó lo que pasó. Por lo general suelen ser delincuentes solitarios, son individualistas. El crimen, ellos lo justifican porque dicen, estaba cumpliendo mi deber, ya sea por alguno de los delirios que les acabo de explicar. Hay ausencia de arrepentimiento porque ¿por qué yo me voy a arrepentir si yo estaba haciendo justicia? No se esconde y frecuentemente se entrega y confiesa, ¿ok? Y tiene una tendencia al litigio, es decir, él quiere pelear porque es que él está convencido de que lo que siente o de lo que pensó es real, ¿ok? Y ya como conclusiones, chicos, chicas, tenemos que los delirios más usuales son los de referencia, seguidos al delirio de control y después al de grandeza. Son los que más se han encontrado en los discursos de los delincuentes y de los grandes homicidas, que incluso hay muchas series ahorita que hay de estos grandes homicidas, ¿no? Los delirios de culpa y somáticos no suelen ser característicos en la población de asesinos con trastornos psicóticos, ¿ok? La frecuencia más alta de delincuentes psicóticos y psicópatas se encuentra en los hombres, siendo estos los más definitorios a la hora de realizar análisis. Y con respecto a las edades, la estadística muestra una casuística de 11 a 50 años. El sexo masculino presenta una marcada tendencia a desarrollar sus actos criminógenos cuyos rasgos de personalidad tiene como base la psicopatía. Y la encontramos en individuos entre los 21 y los 30 años, por supuesto más que en la mujer. Para terminar, les quiero... No. Sí, sí. O no. Ok, para terminar les quiero leer un poquito una partecita de un libro que a mí me encanta muchísimo, que se llama 1984 de George Orwell, para que ustedes vean que no estamos tan alejados nosotros de tener discursos a veces que no son muy regulares, ¿no? Le pregunta el gran estado, vamos a ver Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y respondió, haciéndole sufrir. Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir, dándoles nuevas formas elegidas por ti. Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Y listo. Si la gente no sufre, no existe poder ejercido. Yo me pregunto si ustedes no verán eso en las sociedades donde viven, ¿no? ¿Cómo nos hacemos nosotros responsables de cosas que no tenemos responsabilidad y cómo nos vamos adaptando a la humillación, al dolor, al encierro? Porque son formas, ¿ok? Que eligen otros por sobre nosotros. Y esos otros muchas veces son psicópatas. Entonces, chicos, chicas, muchísimas gracias por su atención. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctora Sol Meléndez desde México. Buenísima su ponencia. Ya comenzaron a llegar las preguntas, ciertamente, Pedro Montoya. Exactamente, además que estoy sumamente emocionado, Sol, con tu exposición. Algo realmente maravilloso. O sea, para todos. Muchas gracias. Extraordinariamente nutritivo. Yo inclusive tengo una inquietud que hacerte, pero además la última reflexión que tuviste al final de tu exposición es lacerante, es extraordinaria. Muchas gracias, doctor.